Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre evaluación de proyectos y programas sociales. La evaluación la vamos a ver en dos partes. En esta planificación social 1 vamos a ver los conceptos generales, la definición o el concepto de de evaluación, qué tipos de evaluación existen, qué se evalúa, quiénes evalúan, en fin, una serie de cuestiones más generales, de preguntas acerca de la evaluación. Y en Planificación Social 2 ustedes van a ver cómo elaborar una matriz de evaluación, cómo hacer para evaluar, construyendo indicadores, etc. De manera tal que hoy vamos a comenzar con este teórico de evaluación en su parte general. Primero que nada decir que la evaluación es una actividad y un procedimiento que, si bien se desarrolla desde hace bastante tiempo, ha tomado una importancia mucho más grande en las últimas décadas. Y además ha cambiado, se ha modificado la mirada que se tenía sobre la evaluación de proyectos y programas sociales. Mientras en el pasado había una imagen de la evaluación como un control, como vigilar y castigar a la manera de Foucault, hoy se ve a la evaluación como un acompañamiento, como una posibilidad de mejorar los resultados, las acciones, etcétera, de un proyecto o programa social a través de un buen sistema de evaluación, un buen modelo evaluativo. Sobre evaluación hay una serie hay bastante bibliografía, no demasiada, pero bastante bibliografía, que la encontrarán seguramente en la bibliografía del programa y en algunos textos colgados en las páginas de la facultad. Nosotros fundamentalmente nos abocamos o nos referimos o preferimos el libro o los libros de Nirenberg, de Olga Nirenberg, Violeta Ruiz y Josette Brauerman, que fundamentalmente Evaluar para la Transformación, que está en la bibliografía y está subido a la página de la facultad. De manera tal que fundamentalmente nos referiremos a ellas, si bien ustedes van a ver que a lo mejor mezclamos con algunas otras definiciones o algunas otras opiniones, ¿no es cierto? En principio, entonces, vamos a dar fundamentalmente dos conceptos, dos definiciones de evaluación. La primera del libro que les decía, de Olga Nirenberg, Violeta Ruiz y Josette Brauerman, y les vamos a tratar de desmenuzar o de ver qué es lo que estamos queriendo decir con cada uno de los conceptos planteados. Antes de, por si las dudas me olvido después, esta videoconferencia o como se llame este sistema va a estar acompañado de un PowerPoint que yo les voy a subir, ¿no es cierto? Y que ustedes van a poder ir siguiendo y quizás ver visualmente, valga la redundancia, algunas de las cuestiones que yo plantearé hoy. En principio, entonces, les decía la definición de evaluación de Nirenberg, Brauerman y Ruiz dice lo siguiente, que la evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. Cuando ustedes vean, si ustedes quieren copiar esta definición, por un lado está en el libro, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que leer. Por otro lado, en el PowerPoint está una diapositiva, la primera diapositiva que van a encontrar con esta definición. De manera que no se esfuercen en tratar de copiarla de aquí, sino que búsquenla en estos otros lados. Y allí mismo, en la misma diapositiva, ustedes van a ver que yo he subrayado algunas ideas centrales de esta definición de evaluación para que queden muy claras.
En primer lugar, decir si dice que es una actividad programada de reflexión sobre la acción. Estamos diciendo que está programada, no es aleatoria, no es al azar que se nos ocurre cuando se termina el proyecto. Ahora vamos a evaluarlo, a ver qué pasó, si no tenemos información de cómo era antes, del diagnóstico de base, etc., ¿no? Entonces, indudablemente, esta actividad debería ser programada desde antes, al menos de la ejecución del proyecto, donde se va a reflexionar sobre la acción que se está desarrollando o que se ha desarrollado, depende el tipo de evaluación que estemos realizando. Basada en procedimientos sistemáticos, bueno, digamos, no estamos así al azar o se nos ocurre cualquier cosa, sino que son procesos realmente preparados, sistematizados. Dice de recolección, análisis e interpretación de información con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables. Entonces, el fin de la evaluación es producir ciertos juicios de valor sobre estos resultados o procedimientos, etcétera, de los programas o proyectos, pero que estos juicios sean fundamentados, que estén, digamos, planteados por qué se está diciendo esto, y comunicables, que todo el mundo pueda entender qué es lo que estoy diciendo con este juicio de valor. Sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular recomendaciones. No nos quedamos en decir esto pasó así, sino que a partir de ahí formulamos ciertas recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente, si estamos evaluando, monitoreando o evaluando, digamos, algunos resultados mientras se ejecuta el proyecto, y mejorar la acción futura. También la evaluación sirve para otros proyectos que se quieran implementar sobre la misma temática, sobre la misma población, etc., ¿qué pasó con este proyecto? Eso nos sirve mucho, por supuesto, para entonces mejorar esta acción futura, viendo que en esta población pasó esto en aquella oportunidad y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para este nuevo proyecto. No sé si queda claro, pero un poco esta entonces es la definición que nos interesa de evaluación. Recordemos bien, una actividad programada, basada en procedimientos sistemáticos, con el fin de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables, para formular recomendaciones, tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. Otra definición de evaluación muy similar a esta, que es de Francisco Alvira Martín, dice que evaluar un programa es emitir un juicio sobre su valor, fundamentado en información recogida sistemática y científicamente, bastante parecido a lo que vimos recién, ¿no es cierto?, con el objetivo último de utilizar dicho juicio de información para actuar sobre el programa, manteniéndolo, modificándolo o terminándolo. Es decir, dice que emitir un juicio sobre su valor, es decir, qué es lo que hace la evaluación, el qué. El cómo, fundamentado en información recogida sistemática y científicamente, entre comillas. ¿Para qué? Con el objetivo último de utilizar dicho juicio de información para actuar sobre el programa, manteniéndolo, modificándolo o finalizándolo. Podemos decir entonces que la evaluación es un proceso, no es una etapa, no es una fase de un proceso, sino que es un proceso, ¿no es cierto?, permanente, que es durante toda la vida del programa. Esto hacemos énfasis quizás porque en la planificación normativa y en algunas experiencias de evaluación, se planteaba como una fase, la evaluación posterior a la ejecución, ¿no? Es decir, estaba la fase de
elaboración del proyecto, diseño del proyecto, diagnóstico, como ustedes quieren llamar, perdón, diseño del proyecto, la fase de ejecución del proyecto y la fase de evaluación del proyecto como compartimentos estancos y separados. Acá lo que estamos diciendo, no. La evaluación es una actividad, un proceso permanente durante toda la vida del proyecto, como decíamos al principio. De indagación, es decir, que se hace una investigación evaluativa. Estamos indagando a ver qué se hizo, cómo pasó, qué resultados o qué no resultados se tuvo, etc. Y valoración, o sea, construyendo juicios valorativos de la gestión del programa, de la planificación y ejecución del programa, para generar conocimiento y aprendizaje. Para generar conocimiento y aprendizaje. No es control ni fiscalización, que alimente la toma de decisiones para obtener mejor gestión y mejores resultados. Así con esto entonces tenemos las características principales de qué se trata, ¿no es cierto?, un proceso de evaluación. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, con mucho gusto estamos dispuestos y pueden ampliar sus conocimientos a través de la lectura de la bibliografía, fundamentalmente, como les decía, del libro de Nirenberg, Brauerman y Ruiz. Podemos plantear que la evaluación tiene que cumplir ciertos requisitos, no nos vamos a meter en cada uno de ellos y explicar cada uno de ellos, porque son de por sí bastante, digamos, fáciles de comprender. Por un lado, la evaluación tiene que tener validez, tiene que ser válida, tiene que ser confiable, basarse en juicios y en información confiable y no en una información que sospechamos que no es verdadera, que no cumple con ciertos requisitos de rigor científico, etc. Tiene que ser practicable, es decir, poder realmente efectuarse y no pensar en evaluar cuestiones que están más allá de nuestras posibilidades. Tiene que tener objetividad dentro de los límites que le damos siempre a este concepto de objetividad. Tiene que tratar de ser lo más objetiva posible y tiene que ser oportuna. Tiene que realizarse en los momentos en que es oportuno tener un juicio valorativo sobre esto. No dentro de 50 años, ni antes de conseguir nada y tratar de ver qué impacto tuvo algo que todavía no se terminó de ejecutar, ¿no? Entonces, estos requisitos creo que son muy válidos para tratar de que nuestra evaluación realmente sirva, sea buena y se pueda utilizar, ¿no? Ahora vamos a pasar a un temita que se trata de qué tipos de evaluación existen. Hay diferentes tipos de evaluación. Esto no quiere decir que no puedan estar, digamos, relacionados unos con otros, pero tenemos diferentes maneras de evaluar de acuerdo a ciertos criterios. Criterios que, de alguna manera, los simplificamos pensando en preguntas. ¿Cuándo se evalúa? ¿Cuándo evaluar? ¿Quiénes evalúan? ¿Para qué se evalúa? ¿Y qué se evalúa? Vamos a tratar de dar respuesta, al menos rápidamente, a algunos de estos criterios de evaluación. En primer lugar, decíamos cuándo evaluar, ¿no? Es decir, y acá podemos plantear que hay diferentes momentos ya clásicos de la evaluación. Planteamos una evaluación ex ante, una evaluación ex post y una evaluación durante. La evaluación, estos tiempos tienen que ver con la ejecución del programa o proyecto. La implementación del programa o proyecto es el que pone el andarivel para saber si es antes, después o durante. Entonces, la evaluación ex ante se realiza previamente a la ejecución del proyecto. La evaluación ex post se realiza luego de
finalizado la ejecución del proyecto, y la evaluación durante es mientras el proyecto se está desarrollando. De todos modos, bueno, hay algunas cuestiones mixtas que después iremos viendo, pero en principio podemos ver estos tres grandes momentos de la evaluación. Ahora, cuando yo planteo, bueno, voy a evaluar antes de la ejecución del proyecto, ¿qué evalúo? ¿Para qué evalúo? ¿Qué sentido tiene y qué puedo evaluar de algo que todavía no se ha ejecutado? Bueno, acá indudablemente se evalúa el diseño, la coherencia que tiene ese proyecto, ¿no es cierto?, en cuanto a los resultados que pretende obtener, qué pertinencia tiene, etc. Es decir, el ejemplo más clásico que se me ocurre respecto a la evaluación previa a la ejecución del proyecto es la evaluación que se realiza cuando se convoca a una línea de proyectos, se presentan distintos proyectos y algún jurado, algunos miembros evaluadores evalúan estos proyectos y plantean cuáles pueden ser ejecutables, financiables, cuáles no, o cuáles habría que darle alguna vuelta de tuerca para que realmente pudieran ingresar en esta convocatoria. Entonces, lo que vemos aquí, de alguna manera, es una decisión acerca del proyecto. Es decir, decidimos acerca de si este proyecto se puede implementar de esta manera en que está planteado, o habría que modificar algunas cuestiones, o directamente este proyecto no va. Yo suelo asimilar esto a un semáforo, ¿no? Es decir, tengo luz verde, tengo luz amarilla, sí puede ser, pero hay que modificar algunas cuestiones que no están del todo bien o que no entran dentro de la temática o de la problemática que estamos trabajando, y luz roja, que realmente este proyecto no tiene nada que ver o es totalmente impracticable o lo que fuere, ¿no? ¿Qué se evalúa en esta evaluación ex ante? En esta evaluación ex ante fundamentalmente estamos evaluando la pertinencia, es decir, si el proyecto es pertinente con lo que se está intentando lograr. En los casos de una convocatoria, supongamos, a proyectos que tienen que ver con la atención a niños en situación de calle, supongamos, bueno, se presenta un proyecto que trabaja sobre la tercera edad o adultos mayores, el ocio y la bulla en ese. Indudablemente no es pertinente, no está respondiendo, no se adecua a los términos de referencia de ese programa que está tratando de implementarse. Entonces, la pertinencia tiene que ver con la adecuación, ¿no es cierto?, del proyecto a los lineamientos del programa, en fin, o del propio proyecto, lo que pretende y hasta qué punto va a poder dar respuesta de eso, ¿no? Eso es pertinencia. Otra cosa que se puede evaluar y que se debe evaluar previamente a la ejecución es su coherencia interna. Es decir, con coherencia interna estamos tratando de ver que haya una relación entre los diferentes niveles de objetivos, que sea coherente al interior del proyecto. Después hay una coherencia externa que tiene que ver con el afuera del proyecto, que es lo que en marco lógico llamamos los supuestos o premisas, pero aquí lo que estamos planteando es una coherencia adentro del proyecto, lo que pretende realizar a largo plazo, con qué pretende llegar a esos resultados, qué actividades va a realizar. Bueno, esto tiene que tener una coherencia, tiene que estar relacionado uno con otro nivel de objetivos. El presupuesto, ¿no es cierto?, o los insumos que está pidiendo este proyecto son realmente coherentes con lo que va a realizar, con lo que pretende realizar las actividades, bueno, y así sucesivamente con los diferentes niveles de objetivos. La factibilidad, es decir, si es factible realizar este proyecto en este momento o no. Y en algunos casos, ustedes van a ver en la diapositiva que figura la rentabilidad económica, pero esto es un poco ya más destinado a proyectos de tipo económico. Eso podemos plantear con la evaluación ex ante.
Con la evaluación ex post, es decir, después que se terminó el proyecto, voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar indudablemente los resultados, cómo se lograron, bueno, una serie de cuestiones. Y lo que voy a evaluar fundamentalmente es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Es decir, hasta qué punto estos objetivos se lograron, ¿eh? ¿Con qué costos se logró esto? Si realmente estuvieron adecuados. Y bueno, esto sería un poco lo que plantea la evaluación ex post. Luego vamos a ver en todo caso que hay diferentes cuestiones que se pueden evaluar dentro de la evaluación. Pero estas son las grandes variables a tener en cuenta. Durante la ejecución del proyecto, es decir, la evaluación durante, lo que intenta ver es que el proyecto no se esté desviando de la dirección que está tratando de perseguir. Planteó una direccionalidad, una dirección deseable el proyecto. Bueno, y este proyecto en la ejecución está pudiéndose ver que puede lograr esos objetivos, esa visión, etcétera, o habría que ajustar ciertas cosas como para poder llegar a lograr esa visión o manejarse dentro de esa direccionalidad. Estos entonces serían los criterios de cuándo evaluar. Y podemos ver que en realidad, inclusive podemos empezar a evaluar antes, cuando nosotros realizamos un diagnóstico para formular un proyecto, un diagnóstico, un momento explicativo, ¿no es cierto?, una investigación del problema, vamos a evaluar las necesidades, qué necesidades hay, es decir, que ya estamos haciendo un tipo de evaluación que es evaluar las necesidades de la población. Ahí entonces vamos a desarrollar el proyecto y ahí entonces se va a elaborar el programa y ahí se va a evaluar ese diseño del programa, como les decía anteriormente. Y cuando se aplica el programa vamos a evaluar la implementación del mismo y finalmente la evaluación de resultados de impactos. De manera tal que estamos evaluando continuamente durante la formulación, ejecución y luego de la ejecución del proyecto. Luego pasamos al otro criterio, a la otra pregunta. ¿Quiénes evalúan? ¿Quiénes van a evaluar este proyecto? Y acá planteamos también que puede haber una evaluación externa, una evaluación interna o autoevaluación y una evaluación mixta. En la evaluación externa evalúan actores que no están presentes en el proyecto, que no van a estar presentes en la implementación del proyecto, sino que son quizás evaluadores contratados, expertos en evaluación y expertos en la problemática que se está tratando y expertos en la implementación de proyectos, a los cuales a lo mejor se les contrata para realizar esta evaluación, o un organismo que evalúa, pero que está por fuera del equipo que está implementando el proyecto. Esa sería la evaluación externa. La evaluación interna sería cuando el proyecto es evaluado por los propios actores que están participando del mismo, o que han participado en el caso de que ya haya sido implementado. Es decir, que acá también podemos ver ciertas diversidades que pueden existir, ¿no? Donde podemos hablar si los beneficiarios o usuarios o como se quiera llamar están presentes en la evaluación del proyecto o no, etc. Pero de alguna manera, para globalizar esto, podemos decir que en la evaluación interna participan aquellos miembros, aquellos actores que estuvieron presentes durante la implementación del proyecto. La evaluación mixta es como su nombre lo indica, es una relación entre las dos evaluaciones. Es una evaluación en la que participan tanto evaluadores externos como evaluadores internos o actores que están presentes en el proyecto. Para nosotros, la evaluación mixta es la mejor. La evaluación externa y la evaluación interna tienen ventajas e inconvenientes. Las ventajas de uno son inconvenientes del otro y viceversa. La evaluación externa tiene la gran ventaja de que los que evalúan están por fuera de la cotidianeidad del proyecto, no tienen
se supone que no tienen subjetividades, ¿no es cierto? Pueden ser más objetivos porque no están en la relación con los demás actores que están participando del proyecto, pueden tener quizás una formación académica, profesional, de gran valía para estos temas, pero tienen el inconveniente que no conocen la cotidianidad del proyecto, no están insertos en el día a día, entonces a lo mejor no saben qué inconvenientes tiene esa población para lograr el resultado que no se logró, supongamos. La evaluación interna, al revés de aquella, la evaluación interna tiene las ventajas de que conoce la cotidianidad, conoce el paño con el cual está trabajando, puede dar cuenta de por qué en realidad este día no se pudo hacer esto y por qué este actor reaccionó de esta manera y no de otra y cuáles son los errores propios. Esa es una gran ventaja que tiene, pero a su vez es un inconveniente que le quita quizás objetividad por el hecho de estar inmerso en el mismo ámbito que los distintos actores que están implementando el proyecto y que puede tener simpatías, rivalidades, etc. Por otro lado, a veces también es cierto que internamente no se tiene una experiencia quizás evaluativa que pueda ayudar a mejorar la evaluación. La evaluación mixta, insisto, para nosotros es la mejor evaluación porque aprovecha las ventajas de una y, digamos, no molestan tanto las incertidumbres o las subjetividades, los inconvenientes de la otra, ¿no? En este sentido tenemos amplia experiencia en varios programas donde se formuló algún sistema o algún modelo de evaluación mixta. Bueno, cuando hablamos de para qué evaluar, podemos hablar de una evaluación formativa que nos sirve para formarnos, y una evaluación sumativa o de resumen, y también de una evaluación descriptiva o explicativa. Descriptiva es la que se queda en el hecho en sí, se consiguió esto, no se consiguió esto, se logró esto, llegaron tantos, etc. Mientras que la evaluación explicativa intenta ver cuáles son las causas de esos resultados, de esa evaluación, ¿no? Es decir, acá varía, entonces indudablemente es mucho más útil para otros proyectos y para el mismo proyecto una evaluación explicativa, ¿no es cierto?, que nos da cierta fundamentación más importante de por qué o no se lograron estos resultados. Bueno, ¿qué se evalúa? Se pueden evaluar diferentes cuestiones. Se pueden evaluar según las etapas del proyecto, por ejemplo, tanto el diseño y la conceptualización, lo que hablábamos antes, ¿no? El diseño, por ejemplo, en la evaluación ex ante, el diseño del proyecto, cómo está conceptualizado, cómo se diseñó, etc. El desarrollo o la implementación del proyecto, el periodo más largo, ¿no es cierto?, el desarrollo y ejecución del proyecto, y los resultados obtenidos por el proyecto. Estas son distintas etapas en las cuales indudablemente se van a evaluar diferentes cuestiones. Recuerdo algún proyecto, algún programa en el que participé donde, bueno, había una evaluación previa de, por ejemplo, de las compras de equipos, las compras de insumos, la contratación de la gente, es decir, todo lo que se realiza en primera instancia en el proyecto. Después ya viene un periodo de ejecución de las actividades del proyecto donde ya se va viendo cotidianamente, ¿no es cierto?, cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Y finalmente los resultados ya cuando terminó el proyecto y puedo ver qué resultados se obtuvieron, aun cuando los resultados también puedo ver los resultados parciales, ¿no es cierto?, de ciertas actividades durante la ejecución del proyecto. Podemos evaluar también según los componentes del proyecto, ¿cierto?, o según los atributos del proyecto, pertinencia, idoneidad o suficiencia, eficacia, efectividad, eficiencia, en fin, de acuerdo a los atributos que tiene este proyecto.
Entonces, volvemos a plantear, o vamos a hacer ahora, un paralelo entre lo que es el monitoreo y la evaluación. ¿Qué es monitoreo y qué es evaluación? O cuándo se aplican unos y otros. Vamos a ver un paralelo donde planteamos qué objetivos persigue el monitoreo. El monitoreo pretende ver si se está cumpliendo la planificación en su plan operativo, digamos, ¿no? En la cotidianeidad, si las actividades se van desarrollando, es decir, para poder hacer correcciones si es necesario. Mientras que la evaluación persigue ver cuáles son los logros del proyecto y compararlos con los que se había propuesto. Por eso también vamos a ver que responde a diferentes tipos de objetivos. Indudablemente, para comprender mejor estas diferencias entre monitoreo y evaluación, lo que vamos a ver a continuación, qué evalúa una y qué evalúa la otra, es muy importante tener o haber estudiado la matriz de marco lógico o algún otro tipo de matriz de formulación de objetivos. Pero bueno, aquellos que de todos modos en planificación social 2 esto lo van a ver muy claramente, pero digamos que entonces acá hay una diapositiva que ustedes van a encontrar que hace este paralelo entre monitoreo y evaluación. Entonces planteamos que, por ejemplo, ¿qué aspectos considera el monitoreo? El monitoreo lo que considera es el cumplimiento de las actividades y las tareas. ¿Qué logros de las metas que se propusieron, ¿no? Y qué uso de recursos hubo. Mientras que en la evaluación, los aspectos que considera es si se cumplió toda la jerarquía de objetivos en términos de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sustentabilidad. ¿Qué frecuencia se sugiere? Esto indudablemente es muy relativo, no queremos dar recetas, pero la sugerencia que plantea este autor es, en el caso del monitoreo, una frecuencia mensual, que sea una frecuencia, que todos los meses se haga un monitoreo. En realidad podremos plantear que todos los días y continuamente se hace el monitoreo, pero quizás puede ser bueno una reunión mensual donde se pongan en juego todos los resultados obtenidos durante la cotidianeidad. Mientras que la evaluación plantea que puede ser trimestral, semestral, anual, final. Se suele hablar de una evaluación final y una evaluación de medio término, a la mitad del proyecto, etc. Bueno, ustedes van a ver que en las fuentes se plantea que el monitoreo, las fuentes van a ser los informes producidos por el equipo del proyecto, mientras que en la evaluación van a ser informes de monitoreo, seguimiento de los indicadores, información externa, y por lo tanto los responsables también van a ser distintos. Mientras que en el monitoreo es el equipo del proyecto el que lo realiza, en la evaluación es el equipo del proyecto o especialistas, a veces inclusive los destinatarios. Entonces, como planteábamos hace un rato, en el monitoreo y evaluación se planifica, o mejor dicho, perdón, se evalúa diferentes cuestiones, una cuestión mucho más global y una cuestión mucho más cotidiana, concreta, que se trataría del monitoreo. Acá deberíamos hacer quizás un repaso de lo que es el marco lógico, pero esto lo dejo a criterio de ustedes. Entonces acá ustedes van a encontrar otra diapositiva que dice qué se evalúa y qué se monitorea. Entonces nosotros tenemos que lo que se evalúa son los objetivos de largo plazo, las metas de largo plazo, donde se van a plantear indicadores de efecto e indicadores de impacto, ¿no es cierto? Mientras que en el monitoreo se van a evaluar las acciones y por lo tanto serán indicadores de producto. Si vamos a una matriz de marco lógico, podríamos plantear que la evaluación lo que hace es evaluar el impacto que se ve en el propósito o que está planteado en el propósito y los efectos que se plantean en los resultados
o objetivos específicos o como se nombre. Mientras que el monitoreo se va a dedicar a evaluar las acciones, los productos que producen, valga la redundancia, estas acciones. Bien, creo que aquí podemos plantear que los principales errores de un proyecto están fundamentalmente en un error de diseño. Al diseñar el proyecto no se tuvieron en cuenta ciertas cuestiones, se consideró que todo iba a seguir igual, digamos, supongamos, y por lo tanto se erró en el diseño. Puede haber fallas en la implementación, estar muy bien diseñado, pero la implementación tuvo graves problemas, hubo realmente fallas, que son, digamos, que se pueden culpabilizar a algunos miembros o no, o son otros tipos de fallas, y factores externos, factores que sucedieron por fuera, no sé, hubo una gran inundación y todo lo que se pensaba hacer aquí no se pudo llegar a hacer, etc. De manera tal que los errores de los proyectos hay que buscarlos y ver qué fue lo que los causó. Por eso esta cuestión de la evaluación explicativa, ¿no? Es decir, fundamentar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿No? Y en esto el equipo del proyecto, el equipo que está más consustanciado y en la vida cotidiana de ese proyecto está más preparado para poder darnos la respuesta de qué fue lo que pasó para o mejorar el objetivo, lograr más, o que no se haya logrado, que se haya logrado en parte y no en todo lo que se planteó. Esto es fundamentalmente lo que yo quiero plantearles acerca de la evaluación. Como les decía, en Planificación Social 2 vamos a trabajar sobre la construcción de un modelo evaluativo. Y allí indudablemente vamos a retomar esto, pero ya aplicado a un modelo evaluativo y que tiene toda digamos, un marco metodológico, ¿no es cierto?, en el cual nos apoyamos para poder realizar ese modelo evaluativo y poder realmente que ustedes puedan formular una matriz de evaluación de un proyecto, ¿no? Pero por ahora, para Planificación Social 1, nos quedamos aquí, insisto, en qué es la planificación, qué criterios de planificación podemos encontrar de acuerdo a quiénes evalúan, cuándo se evalúa, cómo se evalúa, qué se evalúa, ¿no es cierto? Y las diferencias entre evaluación y monitoreo, y bueno, ¿qué es lo que evalúa cada una de estas actividades? Cualquier cosa, como les decía al principio, estoy totalmente dispuesto para que ustedes a través de correo electrónico me puedan hacer las consultas que quieran y vemos si es necesario también una videollamada o simplemente con otro correo electrónico o con un WhatsApp o algo así podemos concretar esa consulta. Insisto, antes de consultar, escuchen este audio, vean el PowerPoint, el archivo en PowerPoint que yo les voy a colgar a continuación y lean el libro por lo menos el libro de Nirenberg, Brauerman y Ruiz, en las partes que compete, no en la parte de la matriz evaluativa o del modelo evaluativo que, como les decía, es para el próximo año. Muchísimas gracias, cuídense, hasta pronto.